Un varón entra por las puertas de la casa de oración. Escucha y se da cuenta que hablan de Dios, lo que le genera interés. Entra y al entrar se encuentra con que realmente alaban a Dios. Y entonces empieza a pasar el tiempo y surge un interés fuerte en conocer de Dios. Y ese interés lo lleva a imitar a los que hace tiempo ya habían cruzado por esas puertas. Y entonces sucede que el amor que tiene por Dios lo lleva a que haga cambios. ¿Y como qué cambios? Se pudiera preguntar. Empieza a ayunar, cosa que a veces incluso para los que llevan tiempo es complicado. Y lo hace una y hasta 2 veces en la misma semana. Pero también ora y ora por la mañana, por la tarde y la noche. Y no solo eso, sino que también diezma y con fidelidad. No falta. Siempre es irreprensible en eso. Y no solo eso, sino que también se presenta los sábados y desde temprano hasta tarde. No se va antes. Y llega temprano, siempre. Y es conocido por ese compromiso. Pero sucede que él aprendió de los que ya estaban antes que él. Y se dio cuenta que cuando se buscaba ya no servirse a sí mismo, sino servir a los demás, no había participación. Y aprendió así. De manera que pasaba el tiempo y se solicitaba que los hermanos se dispusieran al servicio de la obra de Dios en favor de los demás. Y él, como aprendió de la comunidad, también decía: no participo. Y no se sumaba. Y convocaban para que tomaran cargos y actividades dentro del servicio en favor de los demás. Y tampoco participaba. No se sumaba. Se concentró en sí mismo, de manera que se ensimismó en sus pensamientos y solo se ocupaba en sí. Mandaban mensaje, incluso convocaban que se hicieran oraciones en favor de las necesidades de los demás, pero él solo se enteraba y no se acercaba a Dios en favor de ellos, porque no era su necesidad, era del otro. Y cuando se presentaba que se necesitaban recursos o que se tenía que hacer un trabajo en favor de la edificación de la casa de oración, pero también de los hermanos, también decía que no, porque ese trabajo no le correspondía a él. Pero sucedía que las otras cosas las venía haciendo y era irreprensible en ello. Sucede que a su tiempo el Señor lo llama a cuentas. Y este varón, antes incluso que el Señor pronunciara una palabra, él interrumpe y empieza a enlistar una por una las cosas que hizo desde que entró por las puertas. Y el Señor lo deja terminar. Lo escucha. Cuando termina, el Señor le dice: ya me dijiste lo que hiciste por ti. Ahora dime, ¿qué es lo que hiciste por mí? Amada iglesia, paso a vosotros. Puede ocupar su lugar. El mensaje del día de hoy, hermanos, se titula, a manera de pregunta: ¿solo por mí? Y en respuesta, no, por la iglesia. Y vamos a entender a qué nos referimos con esta expresión, que sin lugar a dudas ya nos lleva a ver de un pensamiento que no reside en nosotros, sino en los demás. Y para ello incluso me acerqué a una familia, les había pedido una actividad. Igual, hermanos, al término, casi antes del mensaje, les voy a pedir que pasen al frente a participar en ello, pero entre tanto, los demás no saben qué es. Vamos a continuar con el mensaje de nuestro Dios. Y así, hermanos, cuando el hombre no conoce a Dios, vive en tinieblas. Eso es una realidad. Pero no conoce otra cosa que las tinieblas. ¿Está de acuerdo? No conoce otra cosa, porque no le ha llegado la verdad. ¿Y la fe por qué es? Por el oír. Y si no hay quien le hable, no hay fe. Nunca escucha. Y así vive. Vive ignorando las promesas de Dios. Vive ajeno a esa vida. No la conoce ni la puede experimentar porque no está cerca de Él. Y eso es bien triste. Es bien lamentable.
Pero la gracia de Dios, su amor es tan grande, que hace que su verdad esclarezca el camino de algunos. Y esa verdad les da la oportunidad de decidir. Los que estamos aquí, tenemos la oportunidad de decidir si escoger a Dios o escoger lo que está afuera, porque conocemos la verdad. Pero los que están afuera no pueden tomar esa decisión. ¿Cómo van a escoger a Dios si ni siquiera lo saben? Si incluso dice la misma Escritura que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque si no, ¿cómo lo va a agradar si no hay fe? Tiene que ser de esa forma. Y entendemos entonces que cuando uno es ajeno a Dios, es ajeno a todo ello, pero cuando lo conoce, porque es alcanzado de Dios, es parte de las promesas. Y es el primer punto que vamos a tocar en este mensaje, porque las promesas de Dios son maravillosas y son vastas en nuestra vida, ¿o no es así? ¿Cómo son las promesas de Dios? ¿Son pequeñas? ¿Son cosas insignificantes? No, hermano, Dios promete, pero en todo. Obsérvelo. ¿Qué mandamiento de Dios no tiene promesa? Dígame usted, ¿qué mandamiento de Dios no tiene promesa? Ninguno. Todos al cumplirlo nos llevan a algo, y pudiéramos enumerarlas, hermanos, porque incluso, hermanos padres, ¿qué promesa hay para los hijos si los honran? La largura de vida, ¿verdad? ¿Y cómo son esos años? Con calidad, con la bendición de Dios. Y esa es una. ¿Qué otra bendición hay si se diezma? Abundancia. ¿Hay bendición? Sí hay bendición, sin lugar a dudas. Y vamos a enlistar algunas que en lo personal, cuando las veía, las resaltaba por pensar en que se ha experimentado y a veces no nos hemos dado cuenta. Y los hijos de Dios ya tienen esas promesas bien cerca. Y mire, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Manusur, que lo titulé Parte de las promesas. Vamos a ver una primer promesa. Y lo titulé Promesa de bendición y prosperidad. Abra sus sagradas escrituras y vaya a Romanos 8:28, que yo sé que ya se lo saben muchos de memoria. Es uno conocido. Hermano Benjamín, por favor, apóyanos a leerlo. Aquí está el micrófono, sirve que también me puedes asistir para cuando haya alguna otra lectura. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Todas las cosas, hermano, ¿sí lo ha visto? ¿O solamente está escrito? Porque si es así, van es la fe, hermanos. Si solamente de oídas, pero jamás se ha comprobado a través de los años, no existe. No es real. Nuevamente les pregunto a la iglesia de Dios que conoce de esto, ¿esto es verdad? Amén. Sí es verdad. Y se experimenta. ¿O qué no acaso José estuvo en la cárcel y fue prosperado? ¿Qué no acaso fue esclavo y fue prosperado? Diríamos, todas las cosas nos ayudan a bien, y alguien diría, ¿cómo me está yendo bien si estoy en la cárcel? Pues incluso ahí Dios bendice. ¿Cómo me está yendo bien si soy esclavo? Incluso ahí Dios bendice. Que Daniel también, ¿no lo recuerdan? ¿Fue tomado de la esclavitud? ¿O cómo fue llevado, hermanos? Le preguntaron, oye, ¿quieres venir con nosotros a Babilonia? No, hermanos, no fue así. ¿Y Dios bendice o no bendice? Sí lo hace. La promesa de que todas las cosas resulten para bien a sus hijos es comprobable. Y aquí está el testimonio. Cuando vemos el caso de José es admirable, hermanos, porque a pesar de todas las cosas y vicisitudes que se presentaron, su confianza en Dios nunca decayó. Porque él sabía que si de Dios, hermanos, vienen las cosas, ¿de qué nos preocupamos? Y ahora, vamos a pasar a un siguiente punto, porque si vemos Deuteronomio 28, del 1 al 13, usted se dará cuenta que Dios dice, si oyes diligentemente mi voz y guardas mis palabras y te dedicas en verdad a consagrarte a mí, ¿qué procede? Bendito serás en tu canastillo, en el campo, en todo lo que hagas,
Y ahora veamos el siguiente, promesa de ser coherederos con Cristo, hijos de Dios por la eternidad. Y mire, abra otra vez sus sagradas escrituras y pido a un hermano que pueda asistirme a leer Romanos 2 del 6 al 7. Quien sea, hermanos, así como balas, incluso quizá todavía no lo encuentra, pero ya tiene la disposición, ya puede estar de pie. Ya están ahí mi hermana y ahorita, sí, mi hermana Claudia fue la primera. Bueno, sí, quien sea, ¿verdad? Y la siguiente, mi hermana Claudia. Sí, por favor. Gracias, hermana. Nada más un segundo, hermana, que le llegue el micrófono. Gracias. Gracias, hermana. Adelante. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra, la inmortalidad, la vida eterna. Amén. Gracias, hermana. La promesa de Dios de la vida eterna, ¿es real? ¿O no? Sí, sí es real, ¿verdad? Y dice que a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, ¿y qué? Inmortalidad. ¿Qué les va a dar? La vida eterna. Y hermano, ¿es comprobable? Sí. Porque ¿qué no acaso el Señor Jesucristo murió en la cruz, pero se levantó y ahora está a la diestra del Padre y la muerte ya no se enseñorea de Él? ¿O no es así? Sí es así. La promesa de la vida eterna es real y el Señor fue el primero de muchos. Porque el Señor vino como hombre, no vino como Dios. Y vino a enfrentar muchas cosas por nosotros. Pero venció y se le fue dado un nombre, que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble delante de Él. Y es el Rey al que esperamos. Es Él. Esa es la promesa que también se nos da. Que como el Señor Jesucristo ya está ahí con el Padre, nosotros también lo estemos. Y sabemos que es real porque ya el Señor resucitó y está ahí. Porque incluso el apóstol Pablo dice, si no resucitó, vana es nuestra fe, nuestra predicación, porque entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué hay después de la muerte? Nada. Pero si sí resucitó, todo tiene sentido. Y todo lo que hacemos vale la pena. Pero mire, ahora vamos a otra promesa, la seguridad y el sustento. No lo leemos. Mateo 6, 25 al 33, usted recordará que habla de, ¿por qué te preocupas? ¿Te afanas en qué vas a vestir? La vida, el alimento. ¿Por qué te afanas de eso? ¿Qué no acaso Dios ya sabe que lo necesitas? La palabra a veces, hermanos, no está en nuestra boca. Ni siquiera sabemos de la necesidad. Y Dios ya dio respuesta. Y Dios dice, búscame primero. Primero, no segundo, porque recordará aquel rey que en su enfermedad buscó primero a los médicos y no a Dios. ¿Y sanó? Pero si buscas primero a Dios, sí hubiera sanado. ¿O no pasó así con Naamán, que ni siquiera era del pueblo de Dios? Que fue a buscar y encontró, ¿y qué encontró? Salud. Decimos, gloria a Dios también por eso, porque Él cumple sus promesas. Y vemos que la seguridad de Dios siempre está en sus hijos. ¿O qué no acaso incluso el rey David dice que fue mozo, envejeció y no vio justo desamparado ni su simiente que mendigara pan? Hermano, usted alguna ocasión, y usted conoce incluso su propia vida, porque también quizá hubo ausencia, pero no fue de Dios, fue de nosotros. Si usted en fidelidad ha estado con Dios, ¿alguna vez ha faltado el sustento? ¿La seguridad? Le decía a los hermanos en Mahanaim, en serio, hermanos, que si el maligno o las personas malas de allá afuera quisieran entrar a nuestras casas, entran. En serio que sí. Pregúntenle a mis hermanos en Mixtecas. Incluso la otra vez le decía a mi papá, yo sé abrir desde afuera sin la llave, pero me decía, no lo hagas porque en algún momento te ve alguien y se mete. Pero yo decía, si alguien se quiere meter, se mete. Y yo decía, entonces, ¿por qué es que nosotros podemos dormir tranquilos? Y hay personas que duermen incluso preocupadas, teniendo mucha mayor seguridad físicamente, porque no tienen esto. La promesa de Dios de que hay seguridad y sustento. El alimento, hermano, va a llegar. Y en ocasiones uno se preocupa porque dices, ¿qué vamos a comer? Y quizá falta el trabajo, y quizá todavía no termino mis estudios. Uno se preocupa de muchas cosas y tengo muchos gastos y tú confía en Dios. Y ahí vas a comprobar que sí es verdad. O Malaquías, usted recuerda cuando se habla del diezmo, porque uno pudiera decir, ¿cómo crees que voy a diezmar? Ya no tengo, me voy a quedar sin mi sustento. ¿Y el Señor qué dice?
pruébame. Tú échalo para mí y vas a ver, si no, derramo abundancia sobre tu hogar. Y hermano, quizá tenías 50 pesos y decías, ay, no me va a alcanzar, lo necesito. Quizá Dios te lo multiplica. Es más, no quizá, lo va a hacer, si lo haces con fidelidad, porque así es Dios. ¿Es una promesa? Sí, también es una promesa, pero ahora, la última, a mí me encanta, hermanos, porque los ejemplos son bien bonitos, de ayuda y salvación. Y mire, ubique Isaías 43, del 1 al 2. Igual, hermanos, así, el que se levante como bala, aunque todavía no lo tenga, pero ya para que mi hermano se acerque, hermano Benjamín, está mi hermano Moisés. Isaías 43, 1 al 2. Y ahora, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Y Jeremías 20:11, usted lo conoce. ¿Quién está conmigo como poderoso gigante? Dios está ahí como poderoso gigante. Y dice, cuando pasares por las aguas, por los ríos, ¿qué? No te anegarán. Y cuando pases por las llamas, ¿qué? No te vas a quemar. Y a veces decimos, ay, no es cierto, o no he pasado por ahí, porque no lo hemos vivido. Pero ¿sabe qué? En la Escritura hay testimonio de quienes ya pasaron por ahí. Sí lo hay. ¿O no recuerda a Ananías, Misael y Azarías cuando fueron llevados al horno de fuego? ¿Qué dijeron? Dios puede librarnos. Y si no, sepas, oh rey, que aún así no nos adora, no adoraremos tu estatua. ¿Y qué dice? Que se encendió su furor, y si de por sí ya lo encendían, ¿y cómo habría de quemar? Dice, ¿cuántas veces más? 7. Dice que incluso los mismos que los echaron, ¿qué? Fueron consumidos, y los echaron atados, y de pronto dice, oye, ¿qué está pasando? Metieron 3 hombres, hay 4, están caminando, y el cuarto, ¿qué tiene parecer? Oh, Dios, y dice que ni un cabello de ellos fue quemado, ni siquiera el olor. Imagínese, y es real, hermano, es real lo que pasó. Esos varones experimentaron esto, porque Dios estuvo con ellos. Pero ¿qué no también cuando los discípulos del Señor Jesucristo estaban en el barco y veían que las ondas los cubrían? Cuando daban voces, Señor, Maestro, sálvanos. ¿Qué no el Señor Jesucristo salió e increpó, reprendió los vientos y el mar? ¿Y qué pasó? ¿Las ondas qué? Se calmaron y hubo bonanza. ¿Lo comprobaron? Incluso se quedaron maravillados. Dicen, ¿quién es Él? Que todavía ¿qué? Viento que obedece. Piensen en eso. Es una promesa de Dios que esto sí pasa. ¿O qué no acaso recuerda al rey Darío cuando dice que sale el edicto y Daniel tenía que ser echado en el foso de los leones? Dice que el rey Darío estaba entristecido, pero ya no pudo hacer nada, porque ya estaba escrito. Pero dice que él perdió el sueño. Dijo, no podía dormir por la intranquilidad de que sabía que Daniel había sido echado en el foso de los leones. Y muy de mañana, ¿qué? Se levanta y va a ver, pero todavía vea lo que dice. Llega, se asoma y dice, Daniel, tu Dios, al que constantemente sirves, ¿te salvó? ¿Y qué le dice? Sí. Oh, decimos, ¿cómo crees? ¿Cómo habrá sido esa experiencia? O sea, estar ahí con los leones y no te hace nada. ¿Experimentó el poder de Dios? Incluso él dice, el ángel que envió el Dios, ¿qué hizo? Cerró la boca de los leones. No hubo forma de que le hicieran daño. Esas son las promesas que da Dios. ¿Salva? Sí, salva. ¿Protege? Sí, protege. ¿Sustenta? Sí. Y nos dice, hay vida eterna. ¿Le creemos? Sin lugar a dudas. Las promesas de Dios están bien cerca, bien cerca. Y los varones que reconocieron con todo su corazón que esto era real, le hacían una pregunta. Recordará cuando Pedro en Hechos 2 está dando una disertación y les dice, vea, les dice algo bien fuerte. Ustedes mataron a Jesús, el Hijo de Dios.
Y pudieron arremeter como contra Esteban, pero no lo hicieron. Fueron compungidos de corazón. Y le dijeron, ¿qué haremos? Pero también Saulo ya llevaba cartas. Iba a ir por los santos para hacerlos blasfemar. Iba a ir por ellos, no hacerles algo bueno. Pero dice que en el camino, ya se recordamos todo el relato, y al final dice, ¿qué pues haré? ¿Qué haré, Señor? Esa pregunta, yo sé que muchos no la hemos hecho. ¿Qué haré, Señor? Porque sé que esto es real y lo quiero obtener. Ahora dime, ¿cómo lo hago? Y el Señor nos explica de unas formas bien preciosas. Y para ello pasamos al siguiente punto, siguiente diapositiva. Porque existe un primer y gran mandamiento. Nuestro Dios le dice a Israel, ahora pues, oh Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y vamos a leerlo porque usted es importante también que lo vea y que incluso lo expresemos de viva voz. El siguiente hermano que pueda igual leerlo, de Deuteronomio 10:12. Hermana Diana, por favor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Que lo temas, que lo ames, que lo sirvas. ¿Con todo qué? Tu corazón, tu alma. Y el Señor Jesucristo, incluso recuerda usted que lo tentaban, haciéndole preguntas complicadas. Y le decían, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿Qué respondió? Justamente eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y decimos, ¿qué significa? ¿Qué significa que con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? Y mire, servirlo de esta forma, justamente es como se menciona en los siguientes 2 puntos. Cuando uno ama a Dios, también se puede comprobar. Las bendiciones de Dios en su vida son comprobables, ¿está de acuerdo? Son comprobables. A veces las personas piensan que uno no puede experimentar a Dios. Se equivocan. Y nosotros lo sabemos. Pero también usted puede experimentar si ama a Dios. Y lo puede comprobar. Porque si no, ¿de qué forma nos examinamos? ¿De qué forma usted se examinaría si está haciendo bien las cosas delante de Dios? Si no es que yo mismo pueda comprobar mis resultados, lo que he estado haciendo. Y lo primero que Dios pide cuando dice que lo ames por encima de todas las cosas es lo que leemos siempre en Éxodo 20, que Él es nuestro Dios y por lo tanto es nuestra prioridad. Esa es la prioridad. Si lo amas, Dios es prioridad. Es el centro que dirige tu vida, sobre el que te mueves y tomas decisiones. Y por eso, hermano, desde ahí lo empiezas a comprobar. Si en algún momento hay un momento en que tengas que tomar una decisión entre Dios o algo, entre lo que Dios te enseña y lo que el mundo practica, sabes que amas a Dios porque lo escoges a Él. Y no lo dudas. A veces quizá no sabes lo que va a pasar, porque si nos guiáramos por la consecuencia, a veces es buena a nuestros ojos y a veces es mala a nuestros ojos. Porque pudiéramos pensar, los apóstoles sí, ciertamente dijeron, yo no voy a negar a Jesucristo, pero ¿cuántas veces no les dieron azotes? ¿Cuántas veces no estuvieron en prisiones? ¿Cuántas veces no estuvieron en naufragios? Y algunos dirían, ay, si te vas por la consecuencia no me conviene. No me conviene. ¿Pero ellos se fijaban en eso? No. Se fijaban en lo que tenían que hacer. Porque Dios era más importante. Y vea, Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada, imagínense, la mañana en el momento de oración coincidía mi hermano que llevaba los motivos. ¿En qué ponemos nuestros ojos? En las cosas de arriba, no es las de aquí que perecen. Vemos en lo alto, en lo que sí realmente tiene un valor, y no un valor que tú le das, es un valor que en sí mismo ya tiene. La vida eterna es maravillosa, se quiera o no se quiera. Es maravillosa, solo la promesa. Y Jesucristo va a regresar. Que estemos o no estemos es nuestra decisión, pero va a ser maravilloso cuando regrese el Señor Jesucristo. Entonces,
Si vemos incluso Mateo 6:33, nos damos cuenta que dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Es por añadidura. Y hermanos, en serio que he escuchado tantas ocasiones, incluso yo lo he dicho varias veces, ¿por qué seguimos buscando la añadidura? ¿Por qué vivimos buscando la añadidura? Cuando la promesa de Dios es que eso va a llegar. No lo busques. Dios, ¿cuándo en su palabra dice que vayas y lo busques? ¿Cuándo? Y si entendemos que es bendición el trabajo y lo hacemos incluso con alegría y como al Señor, no como a los hombres, porque también es mandato de Dios. Pero, ¿damos nuestra vida por eso? No, primero Dios y lo demás viene. Y eso nos da también tranquilidad. Y mire el último punto, porque también, ¿cómo amar a Dios? Entendemos que lo hacemos cuando mi vida, mi cuerpo, es un instrumento de justicia en obediencia para los usos del Señor. Y para esto hay que considerar que incluso Pablo dice a Timoteo, para ser un instrumento útil, ¿qué hay que hacer? El que se limpiare de estas cosas, y ve que vienen ignorando una serie de cosas bien terribles. Son actitudes que muchos teníamos cuando no conocíamos a Dios o cuando nos apartamos. Pero dice, el que se limpiare será vaso útil, para honra, santificado y aparejado para toda buena obra. Eso quiere decir que amas a Dios. Quiere decir que tu cuerpo, tu vida, tu tiempo, ahora le pertenece a Dios para su servicio. Ya no es para ti, es para los usos del Señor. Y Dios puede decir muchas cosas, y por eso al ministerio se nos ha hablado muchas veces. Cuando tomas el arado, no mires atrás, porque en ocasiones te pudieran decir, hermano Moisés, creciste aquí en Villada, tienes aquí a tus amigos. ¿Cuántos años no hemos compartido muchas experiencias? Y en algún momento, hermano, te vas a ir a una misión. Si vives para Dios, ¿qué vas a hacer, hermano? Te vas. Pero ¿qué pasa si no hemos entendido bien esto? Oh, ¿cómo crees que me voy a ir? No, ya no. Ya le pertenecemos a Dios. Y estamos para lo que Él disponga. Y que sea para que se engrandezca su obra. Y que nosotros también crezcamos y demos gloria a Dios a través de ella. Y mire, vamos a ver la cita de Romanos 6, del 12 al 13, por favor. Quien lo tenga, que lo pueda leer. Hermana Diana, nuevamente, por favor. Gracias. Gracias, hermana. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Amén. Cuando estábamos en el mundo, más los que nunca conocieron de Dios me entenderán. ¿Cómo no se dedican el trabajo? ¿O cómo se desempeñan las personas afuera para sus fiestas, sus actividades? Incluso la familia Hernández tiene, incluso la iglesia, ya he escuchado el testimonio de mi abuelita, que era incluso ella la que organizaba en la calle los eventos. ¿Y cómo lo hacían? O sea, nos cuentan, ¿no? No, y decimos, no hemos visto ni actividades así en la iglesia, ¿no? No, o sea, son actividades que dicen, ¿cómo las hacían? En la inversión, no le importaba, o sea, no sé cómo, pero que llegaba de aquí, llegaba de allá y acá. ¿Cómo lo hacían? Pues dice, si así lo hacías para allá afuera, para Dios, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Y dice, si allá afuera ibas y tú ponías de tu bolsa, que quizá ya las personas hasta quedan endeudadas, que ya la tarjeta de crédito al límite. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué no vamos a hacer por Dios? Si lo amamos. Y por eso dice, nuestros cuerpos en instrumento, porque el día de mañana, ¿qué se va a hacer, hermanos? ¿Para qué fuimos convocados? ¿Qué se va a hacer en la casa de oración? Limpieza. Y pudiera quizá, hermanos expositores, no, es que no es el púlpito. No, pues no voy. Bueno, es que somos directores. No, pues es que no hay reflectores, ¿no? Pues tampoco. O pudiera ser que, digamos, tenemos otras actividades. No es importante. Alguien más lo va a hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? El trabajo que se va a hacer el día de mañana, cualquier miembro que lo haga, es igual de importante que el que su servidor está haciendo ahorita. Porque es para Dios. Y estamos para servir. Y ese es el instrumento de justicia, que nuestra vida esté dispuesto para eso. ¿Cómo sé que amo a Dios? Porque obedezco sus mandamientos.
y me dedico a eso, con diligencia. Dígame un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Si lo guardo, bienaventurado, porque amo a Dios. Y dígame otro. El sábado. Y entendemos que es de tarde a tarde. Y que no solamente es quedarme sin hacer nada. No, te preparas, te apercibes para entregar a Dios algo precioso. Entonces dices, bueno, si es en esa preparación y lo hago, bienaventurado. Porque también, ¿qué estoy haciendo? Le estoy mostrando a Dios que lo amo. Pero también la Escritura dice, si invalidas uno, ¿qué? Te haces transgresor de todos. Entonces decimos, qué importante es mostrarle a Dios con la obediencia, buscando siempre ser irreprensibles en santidad, a Dios que nos importa. ¿Y por qué hablo de todo esto si quizá el tema, como usted veía al inicio, pues no hablaba de esto? Porque, hermano, ¿es sencillo trabajar por salvarse usted? Díganme, ¿es fácil? ¿O no? No los escucho, hermanos. ¿O está fácil? Si está fácil, dígame, hermano, ¿cómo le hace? Y le voy a copiar. Dígame, hermano, ¿cómo le hace? ¿Sabe qué? La Escritura nos da criterios. Y no nos dice que el camino de Dios sea difícil o fácil. O sea, pudiéramos echar mano de muchos pasajes y pudiéramos decir, es que esto nos deja entender que es ligero, esto nos deja entender que de la mano de Dios. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir, este proceso va a ser tan complicado como usted también se disponga que lo sea. El esfuerzo que pongamos en este camino. Así va a ser. Si tiene un examen muy complicado, se pone a estudiar una noche antes, que sí sé que hay quien, pero ¿sí lo hace así? ¿Sí es muy importante? ¿Con cuánto tiempo de antelación se hace? ¿Cómo uno se prepara? Meses, incluso a veces se pagan cursos, ¿o no es así? Uno se prepara. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Y en las cosas de Dios qué? También. Y a veces nos desvelamos allá afuera, pues aquí también a veces va a ser necesario hacerlo. El trabajo para Dios es bien hermoso. Y decimos, ¿es sencillo? La verdad es que no nos hemos encontrado con que sea sencillo. Yo, hermanos, no llevo mucho tiempo en la experiencia del servicio a la iglesia. Y digamos que soy novato, ¿no? Voy entrando. Y a veces veo lo que he hecho y veo cómo estoy y digo, ¿cuánto tiempo más pudiera seguir mi cuerpo así, dándome para las actividades? Le decía a mis hermanos que 5 años estuve en directivas, nada más así, desde que entré. Y a partir de que me enfermé, les decía a mis hermanos, ya se me quedó. Ya, es algo con lo que vivo. Y les decía, a veces es complicado porque estabas acostumbrado a estar sano. Y siempre te levantabas y te sentías bien. E ibas a hacer cosas y te sentías bien. Y cambia porque ya te levantas y te sientes mal. Pero hay que hacer las cosas, ¿o no, hermanos? Y hay que hacerlas feliz. Pero decimos, entonces a veces no es tan sencillo. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Y por eso, lo que venga, hermanos. Lo que venga. Porque es más importante. Las cosas de Dios, sus promesas, tenerlas, es algo bien valioso. Entonces el trabajo que hacemos por eso es grande. Es grande. Pero ahora piense, porque es incluso el segundo punto, ya el último incluso que quiero tocar. Si usted hace ese trabajo por usted, ¿cómo lo tiene que hacer por los demás? Y es ahí el último punto, la siguiente diapositiva, hermano Suriel. Porque si el primer mandamiento hubiera sido suficiente, ¿y a qué me refiero? El Señor solo pudo haber dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y mente. Se acabó, fin. ¿Por qué Dios dio lugar a un segundo? ¿Por qué? Porque Dios dijo, para que el hombre se ocupe, ¿sí? ¿O tiene objetivos? Tiene objetivos.
Dios dice, sí, vas a amarme así, pero le preguntan, ¿y cuál es el segundo? No, incluso más bien él se adelanta, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y el segundo es semejante a este. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. E incluso usted sabe que también el mismo sabio dice, el que ama la vida, y establece una sentencia, pero quiero quedarme con la condicional, el que ama la vida. Usted está aquí porque ama la vida. Por eso estamos aquí, porque queremos sanar, porque queremos ver a Cristo. Ya veíamos de las promesas. Pero ¿sabe qué? Dios también quiere que usted hoy esté aquí, no para que usted lo obtenga solamente, sino porque si amas a tu hermano, busca su vida. Y eso es algo que justamente hoy, por eso incluso consideré este mensaje, lamentablemente ya casi no se ve. Ya es muy complicado porque vemos que los hermanos se apartan del camino de Dios, pero no soy yo. Yo sigo aquí. Y decimos, ¿a eso nos llamó Dios? ¿A ser indiferentes? ¿Que se va y no pasa nada? Hay hermanos que llegan aquí porque la gracia de Dios los alcanzó a ellos, pero no alcanzó a sus padres. Y cuando hablan de eso con dolor. Porque saben que sus padres no van a estar ahí. No van a estar ahí. Y es fuerte, hermanos, porque ¿qué le diría a usted? ¿Va a estar en la vida eterna? ¿Van a estar en la vida eterna? Pues si no conocieron, entendemos que no. Pero usted sí. Pero es fuerte pensar en eso. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, ese mismo trabajo que hacemos por nosotros se tiene que ver reflejado en los demás. Y mire, dice incluso primera carta de Juan 3:14. ¿En qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a nuestros hermanos. A veces se ha corrido, es una corriente de una idea que a veces he escuchado en la iglesia, que puedes estar peleado con un hermano o puedes no hablarle, puedes no relacionarte con él, mientras no platique, mientras no se relacionen, está bien, no pasa nada y están en paz. ¿Sabe qué? No es así. Si quizá también había algo de eso, quítelo, hermano. Eso no es verdad. Dios nos llama a procurar la paz ¿con quién? Con todos. E incluso cuántas veces no lo hemos leído. Si tuviere algo tu hermano, o sea, no tú contra él, si tuviere algo tu hermano contra ti, ¿qué? Primero ve, ponte en paz y regresas. Así es, hermanos. No se puede, porque si no amo a mi hermano a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? No es posible, no es posible. Pero vea lo fuerte también que es esto, porque aquí no dice la Escritura que si lo amo, estoy en vida, pero si no lo amo, estoy en muerte. Entonces ya vemos por qué Dios le dio lugar al segundo. ¿Ya lo vio? No es cualquier cosa. Dios le dio lugar porque es importante. Y mire, hay algo bien bonito. Vea, acompáñeme a una cita que está en Mateo 18. El primer hermano que lo encuentre, solamente lea la parte segunda. Mateo 18. Amén. Hermano, lo que usted ha recibido de Dios, ¿qué dio usted por eso? ¿Qué dio? ¿O de qué méritos quizá goza cada uno de nosotros para decir yo por eso estoy aquí? Fue elegido. ¿Hay algo? Creo que lo sabemos, no hay nada. ¿Por qué fue? Por gracia de Dios. Porque su misericordia se extiende y se renueva cada día y el Señor en su amor nos consideró. ¿Para qué? Para lo que veíamos, ser parte de unas maravillosas promesas, una vida diferente, andar en novedad de vida, con seguridad de que ahora sí hay esperanza. Para eso Dios llama. Entonces, si de gracia recibimos, ¿cómo se da a la iglesia? De gracia. Y me ponía a pensar, hermanos, a lo largo de los días, le decía a mi hermano Benjamín, hubo una ocasión, usted lo recordará, que los jóvenes regalaron algo del protemplo. ¿Sí lo recordará? ¿Qué se regaló? ¿Sí lo recuerda?
Se regalaron waffles. Fue algo bien sencillo, hermanos. Bien sencillo. De hecho, cuando lo estaba hablando con los hermanos de la directiva, les decía, es que ya no se hace. Ya no se hace. Y me ponía a pensar y dije, ¿cómo sería si lo regalamos? Y decían, bueno, es que el ProTemplo es para generar recursos, ¿no? Sí me lo mencionaron y tienen razón, porque ¿para qué es el ProTemplo? Para generar recursos. Pero les decía, pero esta ocasión vamos a hacerlo diferente. Es más, hermanos, quizá vamos a gastar de nuestra bolsa, no pasa nada, vamos a probarlo. Pero a mí lo que me dejó pensando, al inicio me dio risa, ya después me dejó considerando, fue la sorpresa de cada uno de ustedes. De que no se la creían. En serio, no se la creían. Y se me acercaron hermanos que me preguntaron 2 y hasta 3 veces, ¿en serio es gratis? No, pero viene con mi orden. No, ¿en serio? Yo me quedaba bien sorprendido porque dije, creo que entonces, lastimosamente nos hemos acostumbrado a que de gracia recibimos en muchas cosas, pero de muchas cosas damos aprecio. Ya no existe entonces muchas veces dar de gracia. Apenas que fui a Capulóac me quedé bien sorprendido, que yo pensé que era una práctica que solo hacían cuando íbamos, que pues daban cena, ¿no? Para los hermanos. Y no, ya vi el calendario y me explicaban y dice, no, es siempre y se dividen. Yo dije, qué bonita práctica la verdad tienen, hermanos, porque hay hermanos que no traen dinero. Hay hermanos que quizá justamente no pueden participar de muchas cosas y se entiende. En algún momento también mi familia estuvimos ahí, gracias a Dios hoy ya es una situación un poco diferente, pero en ocasiones pues sí era de somos 6 y veías el ProTemplo y decía hasta 50, pues por los 6 son 300, no los tenemos, pues ya mejor vámonos y ya pues vemos en la casa, Dios proveerá, no pasa nada. Pero es bien bonito cuando nos llegó a pasar, se acercaban hermanos y ya estaban ahí todas las órdenes servidas. Nos llegó a pasar con muchos hermanos. Y decíamos, ¡ay, qué bonita experiencia! Se siente que los hermanos te estiman. Y dices, ¿el hermano nos da porque busca algo de nosotros? ¿Qué estaba buscando nada más? Que tuviéramos. El hermano solo pensó en nosotros, no pensó en otra cosa. Y mire que cuando hablamos del servicio a Dios, quiero que usted vea que el servicio que daban los santos hombres de Dios, según el testimonio de las Escrituras, es muy diferente quizá a lo que estamos acostumbrados. Porque el apóstol Pablo, para hacer que la iglesia de Dios creciera, ¿qué es lo que hacía? Se movilizaba. Y él mismo de su bolsa, ¿qué hacía? Pues trabajaba, ¿para qué? Para no ser gravoso a las iglesias, varias veces así se los dice. Yo llevo de lo mío para no ser gravoso a ustedes. Y él trabajaba y todo lo que hacía, ¿para quién era, hermanos? ¿Para él? Él decía, para que yo esté cómodo. No, era para la iglesia. Y hermanos que están en las directivas, por ejemplo, mi hermano ministro, los hermanos que participan al frente de la iglesia, ¿para qué se hace el trabajo, hermanos? ¿Qué hacen? ¿Para sí mismos? Hermanos, si fuera para los mismos hermanos, sería mucho más fácil. Hermano Rubén, el trabajo que tiene como pastor al trabajo que tendría si no fuera pastor, ¿sería diferente? ¿O sería lo mismo? Sí hay diferencia. Y entendemos porque incluso el apóstol así dice, las necesidades de la iglesia se agolpaban sobre él. Ya no era solo él, ya venía un problema, venía otro, y ¿cómo los tenía que tratar? Bien, no podía decir, ya me cansé de tu problema, ya tengo con los míos. No, ¿qué decía? Hay que resolverlos. ¿Y lo hacía cómo? Con amor. Entonces entendemos que de Dios recibimos muchas cosas. Muchas cosas. Y entonces, ¿cómo tenemos que dar a la iglesia? Igual me ponía a pensar porque hace no mucho me tocó moderar y me estresé, hermanos, en verdad que me estresé, porque en el trabajo ya me acostumbré que cuando una computadora falla, el director de la empresa me exige y tiene que quedar el mismo día. No puede estar funcionando así. Y me dice, no, esto tiene que quedar ya. Y lo que tengas que hacer, pero queda. No me puedes decir que no hay, lo que necesites. Y esa ocasión la computadora no respondía y se trabó. Y yo le decía a mis hermanos en la casa, y les digo, yo puedo estar en la casa sin tener una computadora, sí, porque no la he necesitado, gracias a Dios.
Y mi hermano se compró una que yo dije, oye, esta es una computadora que serviría muy bien. Y ya me dijo cuánto costaba. Y le dije, pues si entre todos los que... Y empezamos a hacer cuentas. Y de pronto salió el hermano, yo pongo 2. Salió otro, yo pongo otros 2. Otros 2. En ese momento que hicimos cuentas salieron 8,000 pesos. Y la computadora cuesta como 20,000. Y yo les dije, es que... si no lo tenemos en nuestra casa porque no es para nosotros, está bien. Pero hay que hacer lo mejor para la iglesia. Para la iglesia lo mejor, porque es para Dios, hermano. Se está dando el mensaje para usted. Porque Dios quiere que se cumpla. Entran personas que vienen a escuchar. Y a veces se traban las letras de los cantos y ya no pueden seguirlo. O los mensajes, pasa la siguiente diapositiva, ya se trabó. Y decimos, ¿no sería bueno también que demos lo mejor de nosotros para que eso se cumpla de la mejor forma? Sí sería lo mejor. Y no solo en dinero, hermano, porque no solo se trata de servir así. ¿Qué no se sirve también con servicio? Poner nuestras manos a la obra. Día de mañana se solicitó, pues hay que venir. Y decimos, pues ya sé que traigo quizá el pantalón que no uso mucho, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bien, y venimos con actitud a hacer las cosas porque es para Dios. Y así lo hacemos. Dios nos bendice de muchas formas, hermanos. ¿Cómo pagarle? No hay, pero sí podemos hacer lo mejor de nuestro ser para agradecerle. Y mire, el siguiente punto, porque ya veo, hermanos, que el tiempo se empieza a pasar. Juan 15:13, usted sabe qué dice el Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Dios nos llama a que ponga su vida por sus amigos. Y eso quiere decir, no que se va a esperar hasta que entre un momento de vida o muerte en que tenga que decir, sí, yo muero por el hermano. Quiere decir que hoy todo su tiempo, sus recursos, su esfuerzo, todo lo que tiene y lo que es, lo dispone para que el hermano que está al lado de usted se salve. Y no es un trabajo del ministerio, porque a veces incluso se llega a decir mal, ¿no? Que el hermano que está en la banca no trabaja. No es cierto, hermanos, no es cierto. Dios nos llama a que ese trabajo es para todos. Así estemos ocupando un lugar aquí al frente o en las bancas, al final ese trabajo es para todos. Que vamos a buscar el mismo bien para que todos, ¿qué? Vayamos a la vida eterna y estemos ahí. Y entonces ese trabajo, ¿vamos a escatimar? ¿Se escatima en ese trabajo? Alguna ocasión llegué a escuchar hace mucho tiempo, cuando se estaba hablando acerca de un trabajo de evangelismo, que el hermano que habían enviado dijo, yo solo voy si me pagan mis pasajes. Y me quedé pensando, porque no fue por necesidad, no fue porque el hermano no tuviera recursos. Y yo me quedé pensando mucho tiempo y dije, así es como tenemos que condicionar el trabajo de Dios. Que digamos, hermano Rubén, sí voy a Capulac, pero solamente si usted siempre me da para mis viáticos. No, así no es. ¿Cómo se hace? Pues de lo que tengo, doy. Y mire, a veces pensamos que necesitamos tener para dar. Porque el Señor Jesucristo ciertamente dice, el que tiene 2 capas, de uno al que no tiene, y el que tiene alimento, al que no tiene. Eso sí lo dice, es verdad. Pero, ¿qué no aquella mujer echó sus 2 blancas? Que fue todo su sustento. Y hermano, ¿para qué le dio? Para la iglesia. O sea, fue para Dios, pero ¿dónde lo echó? ¿Y de ese recurso a quién se le daba? A la iglesia. Y le decía, ahí van a mis hermanos, si esa mujer no hubiera echado ninguna blanca, los que lo leyeran dirían, pues claro, pues era su sustento. Si hubiera echado una blanca, hubieran dicho, claro, porque si no se iba a quedar sin nada. Y le decía, no sé qué fue lo que pensó, solo sé que fue diferente a eso que pensamos. Fue muy diferente, porque su confianza y el amor que tenía por Dios era mucho más grande. Mucho más grande. De manera que entonces nadie es tan pobre que no pueda dar. Siempre se puede dar algo a Dios. Siempre. Incluso la palabra. En el labor de evangelismo, hermanos, no siempre se ocupa dinero. A veces solo es tiempo. Y a veces duele para algunos, ¿no? Oh, pero iba a hacer esta actividad, y iba a hacer esto otro, y esto otro, y esto otro. Pero cuando en verdad ya reconocemos a lo que Dios nos llamó, ¿qué decimos? Sí. Y vemos el efecto que también se provoca en los demás. Y mire, vamos a pasar al siguiente, que está en 2 Corintios. Por favor, quien lo pueda leer. 2 Corintios 12:15.
Quien lo tenga, hermanos. Quien lo tenga, 2 Corintios 12:15. Pero yo de muy buena gana despenderé y seré despendido por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén. Amén. Y dice 2 Timoteo 2:10: por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Hermano, le decía que es un trabajo diferente al que estamos acostumbrados, porque hoy he escuchado que a veces pensamos que servir a la iglesia solamente es que si me toca participar en el protemplo, subo y participo y se acabó. O si me toca participar quizá en la tiendita de los jóvenes, subo, participo y se acabó. O en las otras actividades que hay, subo, participo, se acabó. Pero el trabajo a Dios, hermanos, es diferente. Es muy diferente. ¿Y sabe qué? Lo único que mueve el verdadero servicio a Dios es el amor a su obra y el amor a los hermanos. Porque incluso hay trabajos como los que hacemos, por ejemplo, la tiendita, las semillas, etcétera. Esas actividades que al final, si no dejaran dinero, se dejarían de hacer. ¿O no es así? Pues ¿para qué se pusieron las actividades? Para generar recurso. Entonces, sí es servicio a los santos, pero ¿cuál es el principal motor? Generar recurso. Pero el principal amor a Dios que se manifiesta en los hechos es el desinteresado que no busca más que el bien de su prójimo. Nada más eso. No importa nada de lo que yo reciba. Bueno que fui yo. Porque en ocasiones ciertamente para actividades hay que madrugar. ¿Y qué decimos? No pasa nada. Y a veces quizás estamos enfermos, pero decimos no pasa nada. Y a veces quizás estamos cansados, no pasa nada. Es para Dios y lo hacemos felices, porque vemos lo que provoca. Y mire, hay 3 ejemplos que nos muestran la máxima del amor a los demás, que nos hace entender cómo debe de ser el servicio a nuestros hermanos. 3 ejemplos. Filipenses, no lo leamos, usted lo sabe. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se anonadó a sí mismo. Estando con Dios, se anonadó para venir como hombre, para que nosotros también disfrutemos de lo mismo. Es lo que hizo por nosotros. ¿En qué momento se fijó en Él? Nunca se fijó en Él. Siempre pensó en nosotros, y ese es el amor más puro que podemos alcanzar a comprender. Y ni siquiera lo comprendemos porque decimos, ¿cómo fue que lo hizo? Ya estando ahí, a la diestra del Padre, y que diga, yo voy por sus pecados. Ay, decimos, ¿eso lo tenía que pagar yo? No Él. Ese es el amor que nos muestra para el servicio. Pero también vea que en Éxodo 32 recuerda que el pueblo de Israel, todavía Moisés estaba recibiendo la ley. ¿Y qué hizo? Se fue a la idolatría. Y Moisés intercede delante de Dios para que los perdone. Y le dice, perdónalos. Y si no, ráeme del libro de la vida. ¿Se imagina pedirle eso a Dios? Si el trabajo que estamos haciendo es por salvarnos. Hermano ministro, en algún momento usted, como el trabajo que tiene, entendiendo que el pastor vela por las almas de las ovejas, hoy usted pudiera decir que por nuestros pecados se ha borrado su nombre del libro de la vida. Es bien complicado, ¿verdad? Y yo lo pensaba en mi corazón y dije, amo a la iglesia, pero cuando escuchaba esto dije, oh, es algo bien fuerte porque estoy trabajando por salvarme. Y dije, que no me salve, pero se salven los demás. Y mire, Romanos 9 del 1 al 3, así sí lo vamos a leer bien rápido, ubíquelo. Dice así, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Está Pablo hablando. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo? ¿Cuánto ama a los demás? Ama tanto, pero tanto, que hermanos, si alguien tuviera de qué jactarse en el trabajo a Dios, es Él. Si alguien tuviera de qué jactarse de decir yo hice, es Él. Y Él mismo dice, yo preferiría
perderme, pero que ellos se salven. Esa es la cumbre del amor a los hermanos. Y es a donde Dios quiere que lleguemos. Que en verdad pensemos más en el hermano que en mí. En el momento en que empiece a pensar más en la iglesia que en mí, en ese momento voy a comprobar que amo a Dios. En ese momento lo voy a comprobar. Cuando en verdad en mi corazón, no importa si quizá yo no como mientras el hermano coma. Que no importa si quizá yo no me siento mientras el hermano tenga un lugar. Que no importa si quizá yo tenga que llevarme un trabajo más fuerte con tal de que el hermano pueda tener más comodidad. En ese momento en que no estemos dispuestos a trabajar por la salvación del hermano, como trabajamos por la nuestra, ahí va a ser. Ahí va a ser cuando lo vamos a alcanzar. E incluso por eso pedí una actividad. Mi hermano ministro, mi hermana Sara, creo que salió un momento, mi hermano Jonathan, porque les pedí a los hermanos, al hermano Rubén y a la hermana Sara, que escribieran una carta. Y en esa carta iban a redactar, más bien redactaron, lo que estarían dispuestos a hacer porque su hijo Jonathan obtenga la vida eterna. Y le pedí a Jonathan que redactara también un escrito en el que dijera qué es lo que él hace o hará a manera de compromiso porque sus padres también lo consigan. Y es para que cuando lo escuchemos, sí me gustaría que lo lean, hermanos, cuando lo escuchemos nos demos cuenta que así como este trabajo de los padres va a ser por los hijos, así tiene que ser el trabajo de cada uno por el otro. Por favor, hermanos, si pueden pasar al frente y si les pueden acercar el micrófono. Me gustaría que primero sea mi hermana Sara, mi hermano Rubén y ya enseguida mi hermano Jonathan. Pasamos, hermanos. A vos más. Es una experiencia singular. Recordamos la vida del hermano hace un rato. Y bueno, pues recordamos una serie de pensamientos. Yo escribí algunas líneas, también mi esposa. Y aquí esto dice así. Para Jonathan, Absalón, Bartolín y Betancourt, de tu papá y mamá. Mi compromiso es ser ejemplo de espiritualidad y santidad ante Dios para que te inspires en ello. Estaré siempre disponible para escucharte sin críticas y aconsejarte en el camino de la vida eterna. Si Dios me otorga llegar a la ancianidad, te seguiré amando como el regalo de Dios que eres. También estoy dispuesto a darte la instrucción doctrinal que requieres para construirte como un hijo de Dios, fundamentado en el temor a Dios y en el amor a Él sobre todas las personas y cosas. Jonathan, mi compromiso como mamá es apoyarte en lo que requieres en este momento, acompañarte, escucharte, estar atenta a tus necesidades materiales, afectivas y emocionales, y lo más importante, tu vida espiritual. Agradezco a Dios que en tu niñez estuve atenta en construir en ti el temor a Dios y te ayudaré a reforzarlo con consejos y con la motivación que necesitas. Amén. Y quiero terminar solamente diciendo que hacemos recuento mi esposa y yo, hoy a los 34 años de casados, ya no nos queda un hijo. Hoy ya solamente está él en nuestro hogar, ya todos los hijos van desarrollando sus vidas y decimos, mira, esposa, ya están ustedes. Y bueno, esto no lo planeamos, llega en un momento muy singular de nuestras vidas. Bueno, yo puse que dice que tus padres para que se perfeccionen delante de Dios. Bueno, creo que puedo decir que los dos tienen una fe bastante firme y como todos también tenemos defectos, pero creo que al menos en la parte de la espiritualidad son un ejemplo para mí. Entonces, en esta ayuda como para que
se perfeccionen, yo puse que voy a hacer un recordatorio, porque a veces en los problemas que hay, lo digo porque pues, también me pasa a mí, he visto que también a algunos les pasa. Algunos de los problemas parece que olvidamos nuestra fe, ¿no? Olvidamos que tenemos a Dios como nuestro gigante, ¿no? Así dice. Entonces puse aquí que quisiera yo ser un recuerdo, o recordarles más bien que los problemas, pues no hay que olvidar que tenemos detrás nuestro, ¿no? Quién está con nosotros. También puse que lo que yo creo que necesitamos es mantener una unión en nuestro hogar. Sé que tenemos una unión como padre y hijo y madre y hijo, pero tal vez mejorarla, ¿no? También meterle cosas como una oración juntos, cosas así. Porque una casa dividida no va a prosperar. Entonces esas dos partes son las que yo puse. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Gracias. Y lo colocaba, hermanos, porque ese trabajo que los hermanos acaban de decir es el mismo que yo tendría que hacer por usted. Es el mismo. Ese mismo trabajo es el que Dios espera que hagamos los unos por los otros. No es menos, no es menos. Y ve lo bonito que es incluso sensibilizarnos a eso de entender cómo uno tiene que trabajar. Y por eso, hermano, solo quiero que se quede con algo. Dios nos llama y siempre lo hace para que trabajemos por los demás como si fuera nuestra salvación. Así que, ¿solo por mí? No, por la iglesia. Pasa a vosotros.